El aire de mi pequeña sala se sentía pesado, cargado con el aroma de la harina de almendras y el limón de los dulces que había horneado esa mañana. Pero todo se agrió en el instante en que vi a mi hija. Valeria estaba de pie en el umbral, con la mirada perdida en el suelo de baldosas gastadas que mi esposo y yo habíamos colocado con nuestras propias manos. No fue su silencio lo que me heló la sangre, sino el mapa de dolor dibujado en su piel. Un moretón oscuro floreciendo en su pómulo izquierdo, el labio inferior partido y la sombra de otros golpes asomando por el cuello de su blusa. Era como si una tormenta violenta hubiera pasado por su cuerpo, dejando una devastación que sus ojos vacíos no podían ocultar. Mi corazón, ese músculo viejo y cansado, se detuvo por un segundo que pareció una eternidad, tratando de comprender el horror que tenía delante. Me acerqué a ella lentamente, como quien se aproxima a un pájaro herido, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romperla en 1000 pedazos. Mis manos temblaban mientras rozaba su mejilla, sintiendo el calor de la inflamación bajo mis dedos. «¿Qué pasó, mi niña? ¿Quién te hizo esto?», le susurré, y mi voz se quebró en 1.000.000 de fragmentos de dolor. Valeria no respondió, solo se dejó caer en mis brazos, y su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos que me desgarraban el alma. La abracé con todas mis fuerzas, inhalando el perfume de su cabello, mezclado con un olor metálico a miedo. En ese abrazo no solo estaba mi hija, estaba el fracaso de una madre que no pudo proteger a su único tesoro, una impotencia que se sentía como veneno corriendo por mis venas, quemando cada rincón de mi ser. La puerta que Valeria había dejado entreabierta se abrió de golpe, y la figura de Sebastián llenó el marco, oscureciendo la poca luz que entraba. Entró sin pedir permiso, con la arrogancia de quien se sabe dueño de todo lo que pisa. Su traje caro parecía una armadura, y su rostro, cincelado por la soberbia, no mostraba ni una pizca de arrepentimiento. Observó la escena con una mueca de desdén, sus ojos fríos pasando de Valeria a mí, juzgándome, desafiándome en mi propia casa. El ambiente cambió al instante. La pena se mezcló con una tensión eléctrica, un peligro palpable que me hizo apretar más a mi hija contra mi pecho. Era la presencia de un depredador que había venido a reclamar a su presa, y yo era solo un obstáculo insignificante en su camino, una vieja a la que podía aplastar sin esfuerzo. Él caminó hasta nosotras, y el sonido de sus zapatos de cuero italiano resonando en mis baldosas humildes era una ofensa. Se detuvo a un paso de distancia, mirándome directamente a los ojos, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. «¿Qué pasa, suegra? ¿Vino a llorarle sus penas?» «No se preocupe, solo le estaba enseñando una lección», dijo con una calma que erizaba la piel. El aire se me escapó de los pulmones, pero antes de que pudiera articular una palabra, él soltó la frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la frase que lo cambió todo. Con una voz clara y desafiante, sin apartar su mirada de la mía, sentenció: «Yo la golpeé. ¿Y qué hará usted?». No era una pregunta, era una declaración de su poder y de mi absoluta insignificancia ante él. En ese instante, el mundo se detuvo. El zumbido en mis oídos ahogó el latido frenético de mi propio corazón. Vi sus labios moverse, pero el sonido de su desprecio resonaba como un eco interminable en mi cabeza. Sentí cómo la sangre se me iba del rostro, dejándome fría y hueca, pero justo en el centro de ese vacío helado, una chispa se encendió. Era una furia silenciosa, una rabia profunda y antigua que no sabía que poseía. Él me veía como una anciana frágil, una viuda inofensiva que se pasaba los días horneando dulces y cuidando sus geranios, y en su arrogancia cometió el peor error de su vida. Me subestimó. No tenía idea de la fuerza que pueden hacer de las cenizas del dolor de una madre. Mi casa, mi pequeño santuario de paz, se sintió profanada. El olor a bizcocho recién hecho ahora luchaba contra el hedor de su crueldad. Las paredes, que habían sido testigos de risas, de juegos infantiles y de las lágrimas por la pérdida de mi amado esposo, ahora absorbían esta nueva y terrible memoria. Miré las fotos en la repisa. Valeria en su graduación, tan llena de sueños. Mi esposo y yo el día de nuestra boda, con toda una vida por delante. Todo por lo que habíamos luchado, todo lo que habíamos construido con amor y sacrificio, se sentía manchado por la violencia de ese hombre.
Él no solo había golpeado a mi hija, había golpeado el corazón de mi familia. Había insultado el legado de amor que mi marido me había dejado. Sebastián se fue con la misma arrogancia con la que llegó, sin decir una palabra más, dejando a Valeria temblando en mis brazos. El silencio que quedó tras el portazo fue más ensordecedor que sus palabras. Era un silencio lleno de preguntas sin respuesta y de un dolor que parecía no tener fin. Acomodé a mi hija en el viejo sofá de flores, le traje un vaso de agua con azúcar y me senté a su lado, acariciando su cabello, mientras la veía llorar hasta quedarse dormida, agotada por el sufrimiento. La observé durante horas, memorizando cada herida, cada lágrima seca en su mejilla, y juré en silencio que cada una de ellas sería pagada. No con gritos, no con violencia, sino con una justicia lenta, metódica e implacable. Cuando la noche finalmente cayó, me levanté y fui a mi dormitorio. Abrí el viejo armario de madera y del fondo saqué una caja de metal oxidada que no había tocado en años. Dentro, entre cartas de amor y recuerdos de mi esposo, había un fajo de papeles amarillentos. Lo saqué y lo sostuve en mis manos. Sebastián creía que me había quitado todo el poder, que me había dejado sin nada. Pero mi esposo, un hombre sabio, a pesar de su poca educación, siempre me dijo que el conocimiento es el arma más poderosa. Y en esos documentos, en una cláusula que Sebastián había ignorado por considerarla insignificante, residía la semilla de su destrucción. Él no lo sabía, pero la guerra ya había comenzado, y yo, Clotilde Herrera, la anciana que horneaba dulces, estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla. Mi nombre es Clotilde Herrera, y tengo 68 años, 68 inviernos que han dejado su mapa de arrugas en mi rostro y han teñido mi cabello de una nieve que ya no se derrite. Soy viuda desde hace una década en la que el silencio se ha convertido en mi compañero más constante. Vivo sola en esta casita que mi esposo Ricardo y yo construimos con más sueños que dinero. Un refugio de paredes blancas y tejas rojas que guarda el eco de una vida entera. Mis días transcurren entre el aroma de mis flores y el azúcar de mis postres. Una rutina tranquila que me ha servido de bálsamo para el alma. Pero la tranquilidad, como un cristal fino, es fácil de romper. Y la visita de mi hija ha hecho añicos la paz que tanto me costó remendar. Desde que Ricardo se fue, aprendí a navegar los días por mi cuenta. Su pensión, modesta pero honrada, me permite cubrir los gastos básicos, pero no deja mucho margen para lujos. Por eso empecé a vender mis dulces caseros, una receta de mi abuela que se convirtió en mi pequeña fuente de independencia. Al principio fue solo para los vecinos, pero el boca a boca hizo su magia y ahora recibo encargos para pequeños eventos. No me haré rica, pero este trabajo me da algo más importante que el dinero. Me da un propósito. Cada mañana, al amasar la harina y batir los huevos, siento que sigo siendo útil, que mis manos, aunque viejas y cansadas, todavía pueden crear algo que trae alegría a los demás. Mi vida, vista desde fuera, debe parecer increíblemente simple, casi monótona. Me levanto con el primer canto de los pájaros, riego mis geranios y mis rosales, esas manchas de color que alegran mi pequeño patio. Luego, la cocina se convierte en mi taller. El olor a canela, a vainilla y a bizcocho recién horneado es la banda sonora de mis mañanas. Por las tardes, después de limpiar y dejar todo en un orden casi sagrado, me siento a coser o a leer junto a la ventana, viendo pasar la vida del barrio. Esta rutina es mi ancla, el ritual que me mantiene a flote en el mar a veces solitario de la vejez, el esqueleto que sostiene mis días y que me ha dado la disciplina para enfrentar lo que venga. Para todos en el barrio, soy simplemente Doña Clotilde, la viejita amable que siempre tiene una sonrisa y un dulce para los niños. Me ven como una mujer dócil, de voz suave y gestos pausados, alguien que jamás alzaría la voz o entraría en un conflicto. Y no se equivocan del todo. He pasado la mayor parte de mi vida evitando las confrontaciones, creyendo que la amabilidad era el mejor escudo. Siempre he preferido ceder a discutir, callar a herir. Esta naturaleza mansa ha hecho que muchos, incluido mi yerno, me consideren débil, una figura decorativa en el gran teatro de sus vidas
sin darse cuenta de que las aguas más tranquilas son a menudo las más profundas. Pero toda fortaleza tiene su punto débil, y el mío siempre ha sido Valeria. Es mi única hija, la luz de mi vida, el motivo de cada uno de mis sacrificios. Por ella trabajé hasta que mis dedos sangraron en la máquina de coser. Por ella renuncié a mis propios sueños para que pudiera alcanzar los suyos. Mi amor por ella es un océano inmenso, tan vasto que a veces siento que podría ahogarme en él. Este amor incondicional es también mi mayor vulnerabilidad, un talón de Aquiles que Sebastián ha sabido identificar y atacar con una precisión cruel. Él sabe que herirla a ella es la forma más efectiva de destruirme a mí, y ha usado ese conocimiento como un arma. Sin embargo, lo que él no ve, lo que nadie ve, es la fuerza que se esconde bajo esta apariencia de fragilidad. Ricardo siempre decía que yo era el cimiento silencioso de nuestra familia. Mientras él era la voz y la presencia, yo era la que llevaba las cuentas en un viejo cuaderno, la que estiraba el dinero hasta hacerlo parecer un milagro, la que tomaba las decisiones importantes en la calma de la noche. Siempre he sido una observadora, una mujer que prefiere escuchar a hablar, y en mi silencio he aprendido a leer a las personas, a entender sus motivaciones y a anticipar sus movimientos. Soy como una planta que ha crecido a la sombra, sin llamar la atención, pero con raíces fuertes y profundas. Esta casa, por ejemplo, es un reflejo de mi alma. Es pequeña, humilde, sin objetos de valor a la vista, pero cada rincón está impecable. Cada adorno tiene su lugar exacto. Cada recuerdo está cuidadosamente preservado. Este orden externo es un espejo de mi mente. No soy una mujer de impulsos caóticos. Soy metódica, paciente y perseverante. Puedo pasar horas perfeccionando una receta hasta que sale perfecta, o cuidando un brote enfermo hasta que florece. Esa misma paciencia, esa misma atención al detalle, es la que ahora voy a aplicar a mi nuevo proyecto. Desmantelar, pieza por pieza, el imperio de arrogancia que ha construido Sebastián Montoya. La soledad de estos últimos 10 años también me ha transformado. Al principio, el silencio de la casa me aterraba. Me recordaba constantemente la ausencia de Ricardo. Pero con el tiempo, aprendí a habitarlo, a llenarlo con mis pensamientos y mis recuerdos. La soledad me ha enseñado a ser autosuficiente, a no depender de nadie para mi felicidad o mi sustento. Me ha dado un espacio para la introspección, para conocerme a mí misma de una forma que nunca antes había hecho. Y en ese autoconocimiento he descubierto una reserva de coraje que no sabía que tenía. Una capacidad de resistencia forjada en la fragua silenciosa del duelo y la supervivencia diaria. Así que aquí estoy, Clotilde Herrera, la viuda de 68 años que vende dulces para vivir, la mujer que todos consideran inofensiva. Pero hoy algo ha cambiado dentro de mí. La visión de mi hija herida ha despertado a una leona que dormía en mi interior. Ya no soy solo una madre dolida o una suegra humillada. Soy una estratega. Soy una mujer que ha decidido que las lágrimas ya no son suficientes. La justicia no se ruega, se construye. Y yo voy a construirla con las herramientas que tengo. Mi paciencia, mi inteligencia y un viejo secreto guardado en una caja de metal. Sebastián cree que me ha dejado sin opciones, que su brutalidad me ha acorralado, pero no se da cuenta de que, al golpearme donde más me duele, no me ha destruido, sino que me ha dado la única motivación que necesitaba para actuar. La mujer dócil y sumisa que él conocía ha empezado a desvanecerse, y en su lugar está naciendo alguien a quien no reconocerá, alguien dispuesta a todo para proteger a su familia y recuperar la dignidad que él intentó arrebatarle. Él encendió el fuego, y ahora tendrá que enfrentarse a las llamas. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Siempre fue una niña llena de luz, con una risa que podía llenar la casa entera y una curiosidad insaciable por el mundo. La crié para que fuera fuerte e independiente, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Verla crecer y convertirse en una mujer inteligente y amable fue mi mayor orgullo. Nuestra complicidad era única. Nos contábamos todo. Éramos un equipo, un refugio la una para la otra. Ella era mi sol y yo giraba a su alrededor.
feliz de sentir su calor. Por eso verla ahora, apagada y rota, es como presenciar el más cruel de los eclipses, uno que ha dejado mi mundo en una oscuridad helada. Desde su boda, hace 5 años, una sombra comenzó a extenderse sobre esa luz. Valeria cambió gradualmente, de una forma tan sutil que al principio me costó notarlo. Su risa se volvió menos frecuente, su mirada más cautelosa. Las largas conversaciones telefónicas se convirtieron en mensajes cortos y evasivos. Sentía que se distanciaba, que construía un muro invisible entre nosotras. Yo lo atribuía al estrés de su nueva vida, a las responsabilidades de ser la esposa de un hombre importante. Pero en el fondo de mi corazón, una espina de inquietud se había clavado. Había una tensión en sus hombros que nunca antes había visto, una fragilidad en su voz que delataba un miedo que no se atrevía a nombrar. La complicidad se había roto, reemplazada por un secreto doloroso que yo no podía descifrar. El arquitecto de esa sombra tiene nombre y apellido: Sebastián Montoya. A sus 40 años, es la imagen misma del éxito en nuestra pequeña ciudad. Un empresario hecho a sí mismo, o eso le gusta decir, con un negocio próspero, una casa imponente y un coche que brilla más que el sol. Para el mundo, es un hombre encantador, carismático, de esos que saludan a todos por su nombre y siempre tienen una sonrisa lista para las fotos del periódico local. Es generoso en sus donaciones a la caridad y elocuente en sus discursos sobre la importancia de la comunidad. Engañó a todos, incluida a mí. Al principio lo vi como una bendición, el príncipe azul que le daría a mi hija la vida de reina que yo nunca pude ofrecerle. Pero detrás de esa fachada impecable se esconde un hombre hueco, podrido por la arrogancia. Sebastián padece un profundo complejo de superioridad, alimentado por su dinero y su posición social. Cree firmemente que el mundo le pertenece y que todos los que lo habitan están a su servicio. Su amabilidad es una herramienta, su sonrisa una máscara que utiliza para manipular y conseguir lo que quiere. Ve a las personas no como iguales, sino como piezas en su tablero de ajedrez personal. Y yo, una simple viuda que vende dulces, y mi hija, a pesar de su educación, somos para él peones de muy bajo rango, figuras insignificantes que puede mover o sacrificar a su antojo, sin la menor consideración por nuestros sentimientos. Su principal motivación, la fuerza que impulsa todos sus actos, es el control. Necesita tener un dominio absoluto sobre cada aspecto de su vida, y Valeria no es una excepción. De hecho, es la pieza central de su obsesión. No la ve como una compañera, sino como una posesión, un trofeo hermoso que exhibir en público para reafirmar su estatus. Su belleza y su elegancia son un reflejo de su éxito, y por lo tanto, deben ser perfectas, intachables y, sobre todo, sumisas. Cualquier atisbo de opinión propia, cualquier deseo de autonomía por parte de ella, es interpretado por él como un acto de rebelión, una afrenta a su autoridad que debe ser sofocada de inmediato y por cualquier medio necesario, incluyendo la violencia. Recuerdo perfectamente cuando lo conocí. Vino a mi casa a cenar, vestido de forma impecable, con una botella del mejor vino y un ramo de orquídeas para mí. Me llamó Doña Clotilde, con un respeto casi reverencial, y pasó toda la noche elogiando mi comida y la forma en que había criado a una hija tan maravillosa. Miraba a Valeria con una devoción que parecía sacada de una novela romántica. Yo, que solo quería la felicidad para mi niña, me tragué el anzuelo, completo. Lloré de alegría en su boda, creyendo que le había entregado mi tesoro al hombre más bueno y protector del mundo. Qué ciega puede ser una madre cuando el amor por su hija le nubla el juicio. Las grietas en su máscara de perfección no tardaron en aparecer, aunque al principio eran casi invisibles. Recuerdo un comentario despectivo sobre mis cortinas remendadas, dicho en voz baja pero con una clara intención de herir, o la vez que lo vi tratar con una crueldad helada a un camarero que derramó accidentalmente una gota de vino en su manga. Pequeños actos de mezquindad, destellos de una tiranía que se manifestaba en los detalles. Con Valeria, empezó con críticas sutiles a su forma de vestir, a sus amistades, a sus opiniones. Eran bromas, decía él, pero dejaban en ella una herida invisible que yo
Desde la distancia, apenas podía intuir. Estos episodios fueron envenenando nuestra relación. Mis visitas a su lujosa pero fría casa se volvieron cada vez más incómodas. Sebastián Mefort trataba con una cortesía forzada que apenas ocultaba su desprecio. Sentía su mirada juzgándome, analizándome, como si mi simple presencia de mujer humilde contaminara su mundo de opulencia. Valeria, atrapada en medio, intentaba mediar, pero el miedo en sus ojos era evidente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Yo sabía que algo andaba terriblemente mal. Sentía en mis entrañas de madre que mi hija estaba sufriendo en una jaula de oro. Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé la brutal realidad que se escondía detrás de esas paredes. Para entender la fuerza que ahora me mueve, hay que mirar mis manos. No son las manos suaves de una anciana que ha vivido una vida de ocio. Son un mapa de mi historia, con nudillos engrosados por la artritis y yemas callosas de tantas puntadas y quemaduras de plancha. Durante más de 30 años, mi mundo fue una pequeña habitación en la parte trasera de esta casa, dominada por el zumbido constante de mi vieja máquina de coser. Allí, rodeada de patrones de papel, hilos de todos los colores y retazos de tela, me dediqué a ser costurera de vestidos de fiesta. Construí, puntada a puntada, los sueños de otras mujeres, mientras posponía los míos indefinidamente. Ese cuarto no solo fue mi taller, fue mi campo de batalla y mi santuario. Recuerdo el tacto de las telas lujosas que pasaban por mis dedos, sedas que se sentían como agua, terciopelos que absorbían la luz, encajes tan delicados que parecían telarañas de plata. Yo, vestida, con mi bata de algodón gastada, manejaba esos materiales preciosos que costaban más que mi salario de un mes entero. El olor a tela nueva se mezclaba con el del aceite de la máquina y el del café que bebía para mantenerme despierta. Creaba belleza para un mundo al que no pertenecía, cosiendo trajes para bodas, bautizos y galas a las que jamás sería invitada. Era una extraña paradoja. Pasaba mis días inmersa en el lujo, pero mi vida era de una austeridad absoluta. Las noches eran mis compañeras, más fieles. Mientras la ciudad dormía, la pequeña luz de mi lámpara de trabajo era un faro en la oscuridad. Muchas veces vi el amanecer con los ojos rojos y la espalda convertida en un nudo de dolor. Todo para terminar a tiempo el vestido de una novia impaciente o el traje de una debutante. Mis dedos, a menudo pinchados por las agujas, sangraban sobre telas que debían permanecer inmaculadas. Aprendí a coser con una precisión quirúrgica, a ignorar el agotamiento, a silenciar las quejas de mi propio cuerpo. Cada vestido terminado era una pequeña victoria contra el cansancio, una prueba de mi resistencia, una promesa silenciosa que le hacía a mi hija. Y esa promesa era ella, Valeria. Cada centímetro de tela que cortaba, cada lentejuela que bordaba, se convertía en algo para ella. El dinero que ganaba con tanto esfuerzo no era para mí, era para sus libros de texto, para sus zapatos nuevos, para las clases de inglés que tanto deseaba. Mientras las hijas de mis clientas se probaban vestidos de princesa, mi Valeria usaba uniformes remendados por mí, pero me aseguré de que nunca le faltara lo esencial, una buena educación y la certeza de que su madre haría cualquier cosa por ella. Mis sacrificios eran el andamio invisible sobre el que ella construiría su futuro, un futuro lejos de la precariedad y el trabajo agotador que yo conocía. Mi mayor sueño, la meta final de todas esas noches en vela, era que Valeria fuera a la universidad. Yo apenas terminé la primaria, y siempre sentí el peso de las puertas que se me cerraron por falta de estudios. No quería eso para ella. Quería que tuviera una profesión, que su mente fuera su herramienta de trabajo, no su cuerpo. Quería que pudiera elegir su destino, no que tuviera que conformarse con las migajas que la vida le ofreciera. La idea de verla con un título universitario era el combustible que me mantenía en marcha, la imagen que evocaba en mi mente cuando sentía que ya no podía dar una puntada más. El día que llegó la Fimtiesian, carta de aceptación de la universidad, creo que lloré de felicidad durante horas. La abracé tan fuerte que casi la dejo sin aire. Sentí que todo había valido la pena. El dolor de espalda, los dedos acalambrados,
Las décadas de trabajo incansable. Esa hoja de papel era mi trofeo, la prueba tangible de que mi sacrificio no había sido en vano. Esa noche no cosí. En su lugar, usé mis últimas monedas para comprar los ingredientes de su pastel favorito, y celebramos las dos en nuestra pequeña cocina. Fue una fiesta humilde, pero para mí fue más grandiosa que cualquiera de las galas para las que yo había cosido. Pagar la matrícula y los gastos universitarios fue la prueba más dura. La pensión de Ricardo apenas alcanzaba, y mis encargos de costura tuvieron que multiplicarse. Tuve que aceptar trabajos que antes habría rechazado, trabajar para clientas más exigentes y regateadoras, tragarme mi orgullo y sonreír mientras menospreciaban mi trabajo para conseguir un descuento. Fueron 4 años de una austeridad brutal, de vivir al día, de remendar mi propia ropa hasta que ya no daba más. Pero cada vez que Valeria me llamaba para contarme sobre sus clases, sobre lo que estaba aprendiendo, sentía que cada privación era una inversión en el tesoro más grande que la vida me había dado. La ironía es una daga cruel. Fue en ese ambiente universitario, en esos círculos sociales a los que yo le abrí la puerta con mis manos de costurera, donde conoció a Sebastián Montoya. Recuerdo haberle hecho el vestido que usó en la fiesta de graduación donde se encontraron por primera vez. Era un vestido azul, sencillo pero elegante, cosido con restos de seda que me habían sobrado. Mientras lo cosía, soñaba con que ese vestido la llevaría hacia un futuro brillante. Nunca imaginé que, en realidad, estaba tejiendo la red que la atraparía, que la conduciría directamente a los brazos de su verdugo. Mis manos crearon la llave de su jaula de oro. Ahora miro el abismo que hay entre todo lo que di y lo que estoy recibiendo. Entregué mi vista, mi salud y mis años para que mi hija tuviera una vida digna y feliz. Y a cambio, la veo humillada, herida por un hombre que se beneficia directamente de mi esfuerzo. Sebastián vive en una casa que, en parte, se construyó sobre mis noches sin dormir. Disfruta de la compañía de una mujer educada y refinada gracias a mis dedos destrozados. Y su pago es el desprecio, la violencia y un desafío arrogante en mi propia cara. La ingratitud es un ácido que quema más, profundo que cualquier herida física. Pero él se equivoca si piensa que esas décadas de sacrificio me hicieron débil. Al contrario, me forjaron con el acero de la perseverancia. La misma paciencia que tuve para bordar un encaje durante 100 horas es la que tendré para planear su caída. Las mismas manos que convirtieron harapos en sueños ahora convertirán la injusticia en retribución. Él no conoce la resistencia de una mujer que ha luchado cada día de su vida. No sabe que todo ese dolor, toda esa renuncia, no fue más que un largo entrenamiento para esta batalla. Y por mi hija, estoy dispuesta a dar la última y más importante puntada de todas. Mi esposo Ricardo no era un hombre de muchas letras, pero tenía una sabiduría que no se aprende en los libros. Era un hombre de campo, de manos callosas y palabras justas, con una habilidad innata para calar a la gente. Desconfiaba de las sonrisas fáciles y de las promesas grandilocuentes. El que mucho presume, poco tiene de bueno, solía decir, mientras limpiaba sus herramientas de trabajo. Esa prudencia lo llevó a ser meticuloso con cada papel que firmaba, con cada acuerdo que hacía. Me enseñó que la palabra es importante, pero que la tinta y el papel son el único refugio contra los olvidadizos y los tramposos. Hoy, sus lecciones resuenan en mi cabeza como un eco premonitorio, un mapa que me dejó para navegar en esta tormenta. Él no fue un gran empresario, pero supo administrar lo poco que la vida le dio con una inteligencia admirable. Su mayor tesoro, aparte de nosotras, era un terreno en las afueras de la ciudad, una herencia de sus padres que en aquel entonces no era más que un pedazo de tierra polvorienta donde crecían las malas hierbas. Muchos le aconsejaron que lo vendiera, que usara el dinero para darnos una vida más cómoda, pero Ricardo tenía una visión que otros no alcanzaban a ver. «La tierra no se vende, Clotilde», me decía. «La tierra siempre espera, y su valor crece con la paciencia». Y así cuidó de ese terreno como si fuera un jardín, pagando sus impuestos religiosamente y esperando el momento adecuado, el proyecto correcto. Ese momento llegó hace casi 20 años,
en la forma de un joven y ambicioso Sebastián Montoya, mucho antes de que posara sus ojos en mi hija. Él vio el potencial de esa tierra, su ubicación estratégica para construir el primer y más grande galpón de su incipiente empresa. Vino a nosotros con su sonrisa de vendedor y sus planes de grandeza. Le hizo a Ricardo una oferta de compra muy generosa, pero mi esposo, fiel a sus principios, se negó a vender. Después de mucha insistencia, accedió a firmar un contrato de alquiler a largo plazo. Recuerdo la terquedad de Ricardo, su firmeza al decir: «Mi tierra le servirá, pero seguirá siendo mía, de mi familia». Ricardo no dejó nada al azar. Con la ayuda de su viejo amigo, el doctor Gabriel Medina, un abogado recto y de la vieja escuela, redactaron un contrato de arrendamiento que era una verdadera obra de arte legal. Cada cláusula, cada punto y cada coma fue discutido y analizado hasta el cansancio. Yo me sentaba a su lado con el café, escuchando términos que no entendía del todo, pero percibiendo la seriedad del asunto. «El diablo está en los detalles, Clotilde», me dijo Ricardo una noche, pasándome una copia. «Pero en los detalles también está Dios y la protección de los nuestros». El contrato se firmó por 20 años, un plazo que en ese entonces parecía una eternidad, pero que ahora está a punto de llegar a su fin. Nunca olvidaré la noche en que me explicó una cláusula en particular. La llamaba, con su lenguaje sencillo, la cláusula de conducta. Me dijo: «Este papel no solo alquila un pedazo de tierra, alquila nuestra confianza. Y si el inquilino demuestra ser un hombre sin moral, un criminal o alguien que causa daño a los inocentes, nuestra confianza se rompe. Y si la confianza se rompe, el trato se acaba». En ese momento, sus palabras me parecieron una excentricidad de un hombre demasiado honrado, una formalidad sin aplicación práctica. ¡Qué equivocada estaba! Ricardo, con su visión de futuro, había plantado una semilla en ese documento, una semilla de justicia que tardaría 20 años en germinar. Ahora, sostengo entre mis manos temblorosas esa copia autenticada que he guardado en mi caja de metal todos estos años. El papel está amarillento y frágil, pero las palabras impresas en él tienen un peso inmenso, el peso de la previsión de mi esposo y de la inminente caída de un tirano. La cláusula de conducta. Las palabras de Ricardo resuenan en mi mente, ya no como un recuerdo lejano, sino como una instrucción clara, un arma que me legó sin saberlo. Sebastián Montoya firmó ese papel con la arrogancia de quien se cree intocable, sin prestar atención a los detalles que consideró insignificantes. Y es en ese pequeño detalle, en esa cláusula olvidada, donde reside todo mi poder. La tierra sigue siendo nuestra, y está a punto de reclamar lo que es suyo. Los días que siguieron a esa confrontación fueron un infierno de impotencia. Intenté hablar con Valeria, suplicarle que se quedara conmigo, que denunciara a ese monstruo, pero era como hablarle a una pared de miedo. Sentada en el borde de mi sofá, con la mirada perdida y las manos entrelazadas con nerviosismo, repetía una y otra vez las excusas que él le había grabado en la mente. «Fue mi culpa, mamá. Yo lo provoqué. Él no es así. Es que tiene mucho estrés en el trabajo». Cada palabra era una daga en mi corazón, una prueba del veneno de la manipulación que corría por sus venas. Él no solo había golpeado su cuerpo, había colonizado su mente, haciéndole creer que el abuso era una forma retorcida de amor o de justicia. Una noche mi viejo teléfono sonó, y el nombre de Sebastián en la pantalla me heló la sangre. No era para disculparse, sino para amenazarme. Su voz, del otro lado de la línea, era un susurro gélido, desprovisto de toda emoción. «Escúcheme bien, suegra», dijo con una calma aterradora. «No se meta en mi matrimonio. Usted no es nadie para decirme cómo debo tratar a mi esposa». Me recordó mi lugar en su mundo, una vieja insignificante, una pobretona cuya opinión no valía nada. Y luego vino el golpe final. Si volvía a llenarle la cabeza de ideas, a Valeria, él se aseguraría de que no la viera nunca más. Colgó sin esperar respuesta, dejándome con el pulso acelerado y un sabor a ceniza en la boca. Una semana después, me los encontré en el mercado del pueblo. Valeria llevaba unas gafas de sol, enormes,
y una capa de maquillaje que no lograba ocultar del todo la hinchazón de su pómulo. Sebastián interpretaba el papel de esposo devoto a la perfección. Le sostenía la canasta, le rodeaba la cintura con el brazo y sonreía a todo el que se cruzaba en su camino. Era una actuación magistral de normalidad, una mentira para el público. Cuando sus ojos se encontraron con los míos a través de un puesto de verduras, su sonrisa se desvaneció por un instante, reemplazada por una mueca de triunfo, una mirada fría y arrogante que decía: «Gané. Ella es mía y no puedes hacer nada». Sentí que la rabia me subía por la garganta, una bilis amarga que tuve que tragarme. La humillación siguiente llegó a mi propia puerta. Valeria vino a verme, no para buscar consuelo, sino para pedirme dinero. Mi corazón dio un vuelco, pensando que lo necesitaba para escapar, pero la realidad era mucho más perversa. Era para comprarle un regalo caro a Sebastián, un reloj que él había mencionado. «Es para que me perdone, mamá, para que las cosas vuelvan a estar bien», me dijo sin poder mirarme a los ojos. Me quedé sin palabras. Él la había convencido de que la agresión fue culpa suya y que ahora ella debía compensarlo. La estaba obligando a financiar su propio perdón. Con el alma rota fui a mi cuarto, saqué mis pocos ahorros y se los di. Ese dinero, ganado con tanto esfuerzo, se sentía sucio en mis manos. El abuso no siempre dejaba marcas visibles. Una tarde Valeria me llamó llorando, desconsoladamente. La discusión de esa vez no había terminado en golpes, sino en un acto de crueldad psicológica calculado para herirnos a las dos. Sebastián había tomado una vieja caja de música que yo le había regalado en su 10º cumpleaños, un tesoro que ella guardaba desde niña, y la había hecho añicos contra la pared delante de ella. «Es hora de que te deshagas de toda esta basura de tu vida, pobre», le había gritado. No solo destruyó un objeto, destruyó un recuerdo, un símbolo de nuestro vínculo. Fue un ataque directo a mí a través de ella, una forma de decirle que todo lo que viniera de mí era basura. Pocas semanas después, Sebastián organizó una cena en el restaurante más caro de la ciudad. «Para hacer las paces», dijo. Fue una trampa. Invitó a Cocón a algunos primos lejanos y, en medio de la conversación, comenzó a lanzar dardos envenenados. Habló de lo importante que era que las familias no se inmiscuyeran en los matrimonios, de cómo algunas suegras sobreprotectoras podían llenar de inseguridades a sus hijas. No dijo mi nombre, pero todos en la mesa sabían a quién se refería. Me pintó como la villana, la entrometida que estaba causando problemas en su perfecto matrimonio. Me sentí completamente aislada, humillada públicamente mientras él sonreía, recibiendo gestos de aprobación de los demás comensales. Yo era la loca y él, la víctima. Comprendí que necesitaba pruebas, algo más que mi palabra contra la suya. En una de sus visitas furtivas le rogué a Valeria que tomara fotos de sus heridas la próxima vez que ocurriera, que las guardara, que me las enviara. El pánico en sus ojos fue inmediato. «No puedo, mamá. Él revisa mi teléfono a todas horas. Revisa mis mensajes, mis fotos, todo. Si encuentra algo así, no sé qué sería capaz de hacerme. Me matará», susurró, mirando hacia la puerta como si él pudiera aparecer en cualquier momento. El nivel de su control era absoluto. Me di cuenta de que mi plan debía ser más astuto. No podía ponerla en un peligro aún mayor. Tenía que encontrar otra manera. Entonces comenzó a atacarme en el único frente donde podía hacerme daño directamente: mi pequeño negocio. La dueña de la cafetería del centro, mi mejor clienta, me llamó un lunes por la mañana para cancelar el pedido semanal de postres que le había estado suministrando durante 3 años. No me dio una razón clara, solo balbuceó excusas sobre reducir costos. Yo sabía la verdad. Sebastián era un hombre influyente, y una llamada suya era suficiente para arruinar a alguien como yo. Estaba intentando asfixiarme económicamente, cortando mi única fuente de ingresos extra, para demostrarme que yo dependía de su buena voluntad, para recordarme mi vulnerabilidad y mi pobreza. La hipocresía alcanzó su punto máximo durante el festival anual de beneficencia del pueblo. Sebastián, como uno de los principales patrocinadores, subió al escenario para dar un discurso. Con una seriedad impostada, habló sobre la importancia de los valores familiares, sobre cómo la familia es el pilar de una sociedad sana
y segura. Mientras pronunciaba esas palabras vacías, sus ojos buscaron los míos entre la multitud. Me sostuvo la mirada durante un largo segundo, un gesto cargado de cinismo y desafío. Era un mensaje claro y silencioso, una burla cruel ante toda la comunidad. Él era el hombre honorable, el pilar de la sociedad, y yo era la única que conocía al monstruo que se escondía detrás del disfraz. La violencia física volvió, como siempre lo hacía. Valeria apareció, una tarde con el pretexto de traerme unas revistas. Llevaba una muñequera ortopédica en su brazo derecho. «Me caí por las escaleras», dijo, con una voz tan frágil que parecía a punto de romperse. La mentira flotaba entre nosotras, tan torpe y evidente que era casi un insulto. Le toqué el brazo con cuidado y nuestros ojos se encontraron. Por primera vez, no vi miedo ni resignación en su mirada. Vi una chispa de desesperación pura, el agotamiento de alguien que ya no puede sostener el peso de tantas mentiras. El muro que había construido a su alrededor comenzaba a mostrar sus primeras grietas serias. Esa muñequera fue la señal que necesitaba. La duda se disipó y fue reemplazada por una certeza helada. Al día siguiente, busqué en mi vieja agenda el número del doctor Gabriel Medina, el amigo abogado de Ricardo. Marqué el número con manos temblorosas y concerté una cita para la semana siguiente. Le dije a Valeria que tenía una revisión médica de rutina en la ciudad. Una pequeña mentira para protegerla y para protegerme a mí. Colgar el teléfono se sintió como dar el primer paso en un camino largo y peligroso. Pero era un paso hacia adelante. El miedo seguía ahí, pero por primera vez en mucho tiempo, la determinación era más fuerte. Como si pudiera oler mi cambio de actitud, Sebastián apareció en mi casa sin avisar 2 días antes de mi cita con el abogado. Trajo consigo una batidora de cocina nueva y carísima. «Para que no se canse tanto con sus dulces, suegra», dijo con una sonrisa falsa. Era un movimiento de poder, un recordatorio de que él podía dar y quitar. Paseó por mi pequeña sala, tocando mis modestos muebles, y comentó con falsa compasión lo mucho que yo debía batallar para llegar a fin de mes. La amenaza era velada pero inconfundible. «Yo te puedo ayudar o te puedo destruir. Tú eliges». Se fue, dejando la caja en mi mesa como un caballo de Troya, un símbolo de su poder y de mi supuesta dependencia. La gota que derramó el vaso. Llegó una noche de tormenta. Mi teléfono vibró pasada la medianoche. Era un mensaje de un número desconocido. «Mamá, soy yo». Valeria había conseguido una vieja tablet y se había conectado al wifi de un vecino. Su mensaje era un torrente de pánico y angustia. Habían discutido, y Sebastián, en un ataque de furia, la había encerrado en el cuarto de invitados, quitándole su teléfono. «Tengo miedo, mamá», escribió. «Esta vez es diferente. Tengo mucho miedo». Esas palabras, la confesión de su terror más absoluto, rompieron la última barrera de contención dentro de mí. La madre que había intentado ser prudente murió en ese instante. Ya no había lugar para la duda o la vacilación. El tiempo de la estrategia silenciosa y la espera había terminado. Fui a mi armario, saqué la caja de metal y la puse sobre mi cama. La abrí y contemplé el contrato amarillento. Ya no era solo un documento legal, era mi única arma, mi única esperanza. La leona que Sebastián había despertado con sus golpes y sus humillaciones estaba lista para cazar. El miedo de mi hija se había convertido en mi combustible. Su dolor se había transformado en mi coraje. El plan ya no era una opción, era una necesidad. Y yo iba a ejecutarlo, sin piedad y sin mirar atrás. Después de leer el último mensaje de mi hija, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala durante horas, con el teléfono frío en la mano. La tormenta que había estado rugiendo dentro de mí, esa mezcla caótica de rabia, miedo y desesperación, finalmente se calmó. Pero en su lugar no quedó la paz, sino un silencio gélido, una claridad tan afilada como un trozo de vidrio. En ese silencio comprendí una verdad fundamental. Las lágrimas no apagan los incendios. Había pasado meses llorando en secreto, rezando a un cielo sordo, esperando un milagro. Esa noche dejé de esperar. La mujer que suplicaba por respeto y mendigaba amor por su hija murió, y en su lugar nació una estratega, una mujer que entendió que ciertas batallas
no se ganan con el corazón, sino con la cabeza. Me di cuenta de que todos mis intentos anteriores habían sido inútiles porque partían de una premisa equivocada. Yo intentaba apelar a la humanidad de Sebastián, sin entender que él carecía de ella. Intentaba infundirle valor a Valeria, sin comprender que el miedo la tenía paralizada, atrapada en la telaraña psicológica del abusador. Estaba sola en esto, completamente sola. Y extrañamente, esa constatación no me trajo desesperación, sino una extraña sensación de liberación. La soledad significaba que no tenía que rendirle cuentas a nadie, que no tenía que esperar la aprobación de nadie. Mis acciones serían mías, mi plan sería mío. La responsabilidad total era un peso, sí, pero también era el control absoluto. A partir de ese momento, mi comportamiento cambió, aunque solo internamente. Hacia el exterior, me esforcé por ser la misma Clotilde de siempre, la amable viuda que saludaba a los vecinos, que regaba sus geranios al atardecer y cuyo mayor problema parecía ser que el bizcocho no subiera lo suficiente. Mi debilidad aparente era mi mejor disfraz. Sebastián me subestimaba, me veía como un mueble viejo en la esquina de su vida, y yo iba a usar esa percepción a mi favor. Me convertiría en la sombra de la pared, en el aire que respiraba, invisible pero presente, observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento perfecto para actuar. La sumisión se convirtió en mi máscara, y la cocina, en mi cuartel general. El día de mi cita con el doctor Medina, me vestí con mi mejor ropa, de domingo, y tomé el autobús hacia el centro. Su despacho era como un viaje al pasado. Estanterías de madera oscura, llenas de libros con lomos de cuero, el olor a papel viejo y a confianza. El doctor Medina, con su cabello blanco y sus ojos cansados pero agudos, me recibió con el afecto de un viejo amigo. Le conté todo, pero esta vez sin las lágrimas y los lamentos de una madre desesperada. Hablé con una voz firme y metódica, detallando los abusos, las amenazas, el control absoluto de Sebastián. Vi la sorpresa en su mirada. No estaba acostumbrado a esta versión de mí, a esta Clotilde que no venía a buscar consuelo, sino un arma. Cuando terminé de hablar, saqué de mi bolso la copia del contrato y la puse sobre su escritorio de caoba. Ricardo me dijo que este papel era importante, le dije. El doctor Medina se puso sus gafas de lectura y comenzó a repasar el documento. El silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el suave murmullo de las hojas al pasar. Lo vi detenerse, releer una sección varias veces. Su ceño fruncido se relajó y una chispa de interés se encendió en sus ojos. Levantó la vista por encima de las gafas y me dijo: «Clotilde, tu esposo no era solo un hombre honrado, era un genio». En ese momento, sentí la primera oleada de esperanza real, la confirmación de que mi instinto no me había fallado. El abogado me explicó el poder que teníamos en nuestras manos. La cláusula de conducta era perfectamente legal y vinculante. Sin embargo, para activarla, no bastaba con mi palabra. «Necesitamos pruebas irrefutables, Clotilde», me advirtió. «Un informe médico que documente las lesiones, una denuncia policial, el testimonio de un testigo, algo que un juez no pueda desestimar». La tarea era clara, pero inmensamente complicada. ¿Cómo conseguir esas pruebas sin que Sebastián lo descubriera y pusiera en peligro mortal a Valeria? No podíamos arriesgarnos a un movimiento en falso. El plan debía ser tan preciso y delicado como el bordado de un vestido de novia. Debíamos aislarla de él. Pasé la noche en vela, trazando y desechando ideas en mi mente. No podía pedirle a Valeria que fuera a un médico o a la policía. El miedo la bloquearía. Tenía que sacarla de esa casa bajo un pretexto que Sebastián no pudiera cuestionar. Tenía que crear una situación en la que su presencia a mi lado fuera no solo lógica, sino necesaria. Y entonces, la idea surgió. Una pequeña manipulación por un bien mayor. Yo sería el cebo. Fingiría una enfermedad, una caída, algo que sonara lo suficientemente grave como para requerir que mi única hija viniera a cuidarme durante unos días. Sería mi actriz principal en un drama cuidadosamente orquestado para salvarle la vida. A la mañana siguiente, con el corazón martillándome en el pecho, ejecuté el primer acto de mi obra. Marqué el número de Valeria.
Ensayé mi voz para que sonara débil, temblorosa, entrecortada por la falta de aire. Le dije que me había caído en la cocina, que me dolía mucho la cadera y que no podía moverme. Le pedí, suplicándole que viniera. Cada palabra era una mentira, y una parte de mí se avergonzaba de engañar a mi propia hija. Pero esa vergüenza fue ahogada por una convicción más fuerte. Estaba mintiendo para poder llevarla a un lugar seguro, donde finalmente podría empezar a contarle la verdad. El punto de ruptura había pasado. La estrategia estaba en marcha. La guerra silenciosa había comenzado. Mi actuación fue, modestia aparte, impecable. Cuando Valeria llegó, me encontró en el Matches sofá, pálida y con una mueca de dolor muy bien ensayada. Se arrodilló a mi lado, sus ojos llenos de una preocupación genuina que me partió el alma. Detrás de ella, en la puerta, Sebastián la observaba con impaciencia, un gesto de fastidio en su rostro. «No tardes mucho. Tengo una cena de negocios», le dijo, sin siquiera dignarse a preguntarme cómo estaba. Su desdén fue el combustible que necesitaba para acallar mi conciencia por el engaño. Lo vi irse en su coche de lujo, dejando a mi hija en mí, cuidado por primera vez en meses. La puerta se cerró y sentí que la primera fase de mi plan había funcionado. Estaba dentro de mi fortaleza. Durante el primer día me dediqué por completo a mi papel de enferma. Dejé que Valeria me cuidara, que me preparara un té, que me acomodara las almohadas. Recreé deliberadamente la dinámica que teníamos cuando ella era pequeña y se enfermaba. Yo a su lado, leyéndole, cuidándola. No mencioné a Sebastián ni una sola vez. En su lugar, llené la casa con el olor del guiso de pollo de su infancia, puse la música que le gustaba y hablamos de cosas triviales, de recuerdos felices. Quería que mi casa volviera a ser su refugio, un lugar donde el aire no estuviera cargado de miedo, un espacio seguro donde pudiera bajar la guardia y recordar quién era antes de que él llegara. A la mañana siguiente, mientras me ayudaba a levantarme, solté un quejido exagerado. «¡Ay! Esta cadera me está matando. Mira el moretón que me ha salido», dije, mostrándole un pequeño hematoma que me había hecho yo misma al golpearme disimuladamente con un mueble. Entonces, miré su muñequera. «Mira qué casualidad. Estamos las dos hechas un desastre. Tú con tu muñeca y yo con mi cadera». Creé un puente de vulnerabilidad entre nosotras, un espacio de dolor compartido. Me senté en la cama, la miré con toda la ternura de la que fui capaz y le pregunté en un susurro: «¿De verdad te caíste por las escaleras, mi niña?». Esa fue la pregunta que rompió el dique. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas y su rostro se contrajo en una máscara de dolor que ya no podía ocultar. Negó con la cabeza y un sollozo desgarrador se le escapó del pecho. Se derrumbó, en la seguridad de su antiguo cuarto, rodeada de sus viejos muñecos y libros. Me lo contó todo. No solo lo de la muñeca, sino lo de otras veces, lo de las humillaciones constantes. Se levantó el borde de la blusa y me mostró un cardenal amarillento en su costado. «Él dice que me lo merezco», susurró entre lágrimas. Fue una confesión terrible, pero para mí, en ese momento fue el sonido de la victoria. La verdad por fin estaba saliendo a la luz. Lloramos juntas un largo rato, y luego sequé sus lágrimas y las mías. «Tenemos que ir al médico», le dije con una calma que no sentía. «Yo necesito que me vean esta cadera, y tú necesitas que un profesional te vea esa muñeca. No puedes seguir así». Al principio se negó. El pánico volvió a sus ojos. «Sebastián se enterará», dijo. Pero yo insistí, enmarcando todo el asunto en mi propia necesidad. «Por favor, acompáñame. No quiero ir sola. Hazlo por mí». Apelé a su instinto de hija, a su necesidad de cuidarme, la misma que yo había fomentado el día anterior. Finalmente, agotada y confundida, asintió. La cita no era con mi médico de toda la vida, sino con una doctora que el abogado Medina me había recomendado, una mujer especializada en tratar con víctimas de violencia de forma discreta. Mientras la doctora me hacía una revisión superficial de la cadera, conversaba con nosotras de forma amable y cercana. Poco a poco, fue dirigiendo sus preguntas hacia Valeria. Lo hizo con una delicadeza y una profesionalidad asombrosas. Le preguntó por su muñeca, por su estado de ánimo,
por su pérdida de peso. Creó una atmósfera de confianza y seguridad que permitió a Valeria hablar sin sentirse juzgada o en peligro. Y entonces ocurrió el primer gran avance. Animada por la doctora, Valeria le permitió examinarla. No solo la muñeca, sino también los otros golpes. La doctora documentó cada herida con una cámara, cada hematoma, cada marca, con una meticulosidad clínica que era, al mismo tiempo, un acto de compasión profunda. Redactó un informe médico detallado, una descripción fría y objetiva de la brutalidad de Sebastián. Salió un momento y nos dejó solas. Cuando volvió, me entregó una copia en un sobre cerrado. «Guárdelo bien», me dijo mirándome a los ojos. Salimos de la clínica y sentí el peso del sobre en mi bolso. Ya no era solo mi palabra. Ahora tenía la prueba. De vuelta en casa, noté un cambio en Valeria. Hablar con una extraña, una figura de autoridad que la había validado y no la había culpado. Le había devuelto una pequeña parte de su fuerza. Había una nueva luz en su mirada, una chispa de la vieja Valeria que creí perdida para siempre. Empezó a hablar de su frustración, de cómo Sebastián controlaba cada céntimo de su dinero, de cómo ni siquiera tenía una cuenta bancaria a su nombre. La confesión la había liberado, y esa liberación estaba dando paso a una ira justa, el primer paso hacia la rebelión. Aprovechando esa nueva energía, puse en marcha la segunda parte de mi plan. Mientras Valeria dormía la siesta, llamé al dueño de la cafetería. Con una voz amable pero firme, le expresé mi decepción por su decisión. No lo acusé, pero le mencioné de pasada que estaba revisando unos viejos papeles de negocios de mi difunto esposo con mi abogado, y que había encontrado cosas muy interesantes sobre varias propiedades en la zona. Fue un farol, una insinuación vaga pero calculada para sembrar la duda y un poco de miedo. Le hice saber sutilmente que yo no era tan impotente como parecía, y funcionó. 2 días después, recibí su llamada. El hombre, con la voz nerviosa, se deshizo en disculpas. Dijo que había sido un error administrativo, un malentendido, y no solo quería restablecer mi pedido, sino que quería duplicarlo. «Vamos a lanzar una nueva línea de postres caseros, y los suyos son los mejores», mintió. Colgué el teléfono con una sonrisa. Era una victoria pequeña, casi simbólica, pero inmensamente significativa. Le había demostrado a un peón de Sebastián que su rey no era todopoderoso. Había recuperado un pequeño trozo de mi independencia económica, y eso se sentía como una bocanada de aire fresco. Cuando le conté a Valeria, mostrándole el mensaje de confirmación del pedido, sus ojos se abrieron de par en par. Para ella, que había visto a su madre ser despedida y humillada por su esposo, este pequeño contraataque era un acto revolucionario. Vio que era posible enfrentarse a él y ganar, aunque fuera en una batalla minúscula. Vio que su madre, la mujer a la que Sebastián despreciaba por ser pobre e insignificante, tenía recursos y una astucia que él nunca había sospechado. Esa pequeña victoria comercial se convirtió en una inyección de moral para las dos, fortaleciendo nuestra alianza y preparándonos para el enfrentamiento final que sabíamos que se avecinaba. Si quieres saber cómo termina esta historia y qué pasó en la fiesta de la empresa, suscríbete y no te pierdas la segunda parte. Me encantaría saber qué piensas de mi plan hasta ahora. La noche de la gala por el 15º aniversario de la empresa de Sebastián era el escenario perfecto. El salón de eventos más lujoso de la ciudad rebosaba de opulencia, candelabros de cristal, ríos de champán y una orquesta que tocaba música suave. Allí estaba toda la élite local, los socios, los inversores, incluso la prensa. Cuando Valeria y yo entramos, se hizo un breve silencio. Yo no era la Clotilde que todos conocían. Llevaba un vestido de terciopelo azul oscuro, sencillo pero elegante, que yo misma había cosido para la ocasión. Mi cabello blanco estaba recogido en un moño digno, y mi espalda, por primera vez en años, estaba completamente recta. A mi lado Valeria no escondía su rostro. Su maquillaje era sutil, y en su mirada había una calma resuelta. No éramos 2 víctimas, éramos 2 reinas reclamando su reino. Sebastián nos vio desde el otro lado del salón. Su sonrisa se congeló, y vi un destello de pánico en sus ojos, seguido de una oleada de furia. Se abrió paso entre sus invitados,
y nos interceptó antes de que pudiéramos llegar a nuestra mesa, que el doctor Medina había reservado. «¿Qué demonios hace esta mujer aquí?», le siseó a Valeria, agarrándola del brazo. Fue entonces cuando supe que habíamos ganado. Valeria se soltó de su agarre con un movimiento firme y lo miró directamente a los ojos. «Está conmigo. Es mi madre. Y tiene todo el derecho a estar aquí», respondió con una voz clara y fría que nunca antes le había escuchado. Fue su primera estocada y vi el desconcierto en el rostro de Sebastián. Ya no tenía el control. Nos sentamos en nuestra mesa mientras él era llamado al escenario para dar el discurso principal. Desde allí, lo vimos pavonearse bajo los focos, el epítome del éxito y la arrogancia. Habló de sus humildes comienzos, de su visión, de su inquebrantable ética de trabajo. Y entonces llegó a la clímax de su hipocresía. Pero nada de esto sería posible sin el pilar de mi vida, mi amada esposa, Valeria, y sin los sólidos valores familiares que son el verdadero cimiento de esta empresa. La gente aplaudía, conmovida por su falsa modestia. Él levantó su copa hacia Valeria, sonriendo, el monstruo disfrazado de hombre de familia, recibiendo la adoración de un público engañado. Justo cuando el estruendo de los aplausos comenzaba a apagarse, me puse de pie. No hice ningún gesto brusco, simplemente me erguí en silencio. Pero en un salón donde todos estaban sentados, mi figura se destacó como un faro. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Con una serenidad que ni yo misma sabía que poseía, comencé a caminar hacia el escenario. Valeria se levantó y me siguió, y unos pasos más atrás, como una sombra protectora, venía el doctor Gabriel Medina. El camino a través de las mesas se sintió como un pasillo hacia el patíbulo, pero era él, y no yo, quien estaba a punto de ser ejecutado. Subí los escalones del escenario con una calma que lo desarmó. Sebastián intentó susurrarme amenazas, trató de llamar a seguridad, pero yo ya estaba frente al micrófono. La sala entera contenía la respiración. «Buenas noches», dije, y mi voz sonó sorprendentemente clara y fuerte a través de los altavoces. «Disculpen la interrupción. Mi nombre es Clotilde Herrera. Sebastián acaba de hablar de la importancia de los valores familiares, y yo solo quisiera añadir un pequeño testimonio sobre los valores que él practica en la intimidad de su hogar». La confusión en el rostro de los invitados se transformó en una curiosidad morbosa. Sebastián estaba pálido, atrapado en su propio escenario. Fue la señal para el doctor Medina. Subió al escenario, se paró a mi lado y tomó el micrófono. «Mi nombre es Gabriel Medina y soy el abogado de la señora Herrera». El murmullo en la sala creció. La palabra «abogado» en un evento como este solo podía significar problemas. «Estoy aquí en representación de la familia Herrera, legítima propietaria del terreno sobre el cual se asienta el principal centro de operaciones de Empresas Montoya». Ahora los murmullos eran de asombro. Los socios de Sebastián se miraban unos a otros, confundidos. La primera grieta en su imperio acababa de aparecer, y era más profunda de lo que nadie imaginaba. El doctor Medina continuó, su voz de jurista resonando con autoridad. Explicó que el contrato de arrendamiento de 20 años estaba a pocos días de expirar. Sin embargo, dijo, haciendo una pausa dramática, no será necesario esperar a su vencimiento. Miró directamente a Sebastián, quien ahora temblaba visiblemente. Mi cliente, el difunto señor Ricardo Herrera, incluyó en dicho contrato una cláusula especial. La cláusula 12, párrafo B. La llamaremos, para entendernos, la cláusula de conducta. Sacó una copia del contrato y leyó en voz alta la condición que permitía la rescisión inmediata del acuerdo en caso de que el arrendatario se viera envuelto en actos criminales o inmorales debidamente probados. «¡Eso es ridículo! ¡Es una mentira!», gritó Sebastián, tratando de arrebatarle el micrófono. Pero ya era tarde. Mientras él gritaba, la enorme pantalla detrás de él, que hasta entonces había estado mostrando imágenes de sus logros empresariales, cobró vida. En un silencio sepulcral, apareció la primera fotografía, el rostro de Valeria, con el pómulo morado y el labio partido. Luego otra, de su muñeca vendada,
y otra más, de los cardenales en su costado. Las imágenes, de una claridad brutal, se sucedían, intercaladas con extractos del informe médico que detallaba cada lesión. El horror se apoderó de la sala. Los jadeos de incredulidad eran audibles. Con la evidencia proyectada a sus espaldas para que todo el mundo la viera, la humillación de Sebastián fue total y absoluta. El hombre de familia, el pilar de la comunidad, había sido desenmascarado como un maltratador. El doctor Medina dio el golpe de gracia. Dada la irrefutable evidencia de violencia doméstica, un acto criminal e inmoral, mi clienta, la señora Clotilde Herrera, ejerce en este preciso instante su derecho a ejecutar la cláusula de conducta. Hizo una pausa y sentenció. Señor Montoya, tiene 24 horas para desalojar la propiedad. La gallina de los huevos de oro ha vuelto a su corral. La noticia final fue la estocada definitiva. Adicionalmente, concluyó el abogado, les informo que esta misma tarde ha sido presentada una denuncia penal contra el señor Montoya, con estas pruebas como base. El caos estalló. Los flashes de los fotógrafos de la prensa eran como relámpagos, capturando el rostro descompuesto de Sebastián. Los inversores se levantaban de sus asientos, hablando por sus teléfonos. En medio del pandemonio, tomé la mano de Valeria, le di la espalda a las ruinas del hombre que nos había hecho tanto daño y, con la cabeza en alto, bajamos del escenario. No miramos atrás. Dejamos que su mundo construido sobre la mentira y la crueldad se derrumbara bajo el peso de la verdad. La caída de Sebastián fue tan ruidosa y espectacular como su ascenso había sido arrogante. A la mañana siguiente, el escándalo en la Gala Montoya era la única comidilla en la ciudad. Las fotos de su rostro descompuesto estaban en la portada del periódico local, junto a las imágenes de las heridas de Valeria que se habían filtrado. De la noche a la mañana, pasó de ser el empresario, modelo, el hombre de familia admirable, a un paria, un monstruo desenmascarado. Sus amigos influyentes de repente no contestaban sus llamadas, los socios le daban la espalda. El estatus y el respeto que tanto le había costado construir, y que eran el aire que respiraba, se desvanecieron como el humo. Su pérdida más grande no fue el dinero, sino la máscara que le permitía existir. La pérdida del galpón fue el golpe que hizo temblar los cimientos de su imperio. Como bien había dicho el doctor Medina, esa propiedad era el corazón de su empresa, el centro neurálgico desde el cual operaba todo. Sin él, su logística se paralizó. Las entregas se detuvieron y los contratos empezaron a incumplirse. Los inversores, asustados por el escándalo y la inestabilidad, retiraron su capital en una estampida. Fue un efecto dominó devastador. La empresa, construida sobre cimientos de crueldad y arrogancia, no pudo soportar el peso de la verdad. Vimos desde la distancia cómo todo por lo que había sacrificado su humanidad se convertía en un montón de escombros financieros. El proceso penal fue la humillación final. Con el informe médico, las fotografías y, lo más importante, el testimonio valiente y firme de Valeria, el caso en su contra era sólido como una roca. Tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados, despojado de su traje de diseñador y de su aura de poder, reducido a lo que realmente era, un delincuente común. Verlo allí, escuchando el relato de sus abusos, ya no me producía rabia, sino una especie de lástima fría. Era la imagen de un hombre pequeño que había necesitado la violencia para sentirse grande. La justicia, aunque lenta, fue implacable. Y la condena que recibió fue celebrada en silencio por todas las mujeres a las que alguna vez había intimidado. Mientras su mundo se desmoronaba, el nuestro comenzaba a reconstruirse. Valeria solicitó el divorcio al día siguiente de la gala. Se mudó de nuevo a mi casita, a su cuarto de la infancia, y aunque las primeras semanas fueron duras, llenas de pesadillas y momentos de llanto, cada día veía un poco más de la antigua Valeria regresar. La risa volvió a sus ojos, tímida al principio, pero cada vez más fuerte. Redescubrimos nuestra complicidad, nuestras largas charlas en la cocina mientras yo horneaba. El vínculo que Sebastián había intentado destruir con tanto esmero no solo se había reparado, sino que se había fortalecido, soldado en el fuego de la adversidad. Estábamos juntas, y eso era lo único que importaba.
Mi vida también cambió. En el barrio la gente me miraba con una nueva clase de respeto. Ya no era solo la dulce doña Clotilde, sino una especie de heroína silenciosa. Pero la transformación más importante fue interna. La mujer que había pasado la vida sintiéndose pequeña e insignificante había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Me di cuenta de que la verdadera fortaleza no reside en la riqueza o el poder, sino en la dignidad y el coraje de defender lo que es justo. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Aprendí a ocupar mi espacio en el mundo, a saber que mi voz, aunque suave, merecía ser escuchada. Con la asesoría del doctor Medina, decidimos qué hacer con el terreno. No queríamos tener nada que ver con el negocio de logística, así que alquilamos la propiedad a una cooperativa de mujeres emprendedoras de la región, por un precio justo y con un contrato que incluía, por supuesto, una versión mejorada de la cláusula de conducta de mi esposo. El dinero que empezamos a recibir nos dio una seguridad económica que nunca habíamos soñado. La tierra que había sido la fuente de nuestra humillación se convirtió en el cimiento de nuestra nueva independencia, un legado de Ricardo que ahora florecía para proteger y sustentar a las mujeres de su familia. Con Sebastián, el rompimiento fue total y definitivo. Hubo intentos de su parte, a través de sus abogados, de llegar a un acuerdo, de pedir un perdón que sonaba a desesperación y no a arrepentimiento. No, respondimos. Para nosotras, él había dejado de existir. No había lugar para el perdón, porque el perdón requiere un arrepentimiento genuino, y un hombre como él solo lamentaba las consecuencias de sus actos, no los actos en sí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con una simple disculpa. Nuestra paz y nuestra sanación dependían de una cosa: su ausencia total y permanente de nuestras vidas. Cerramos esa puerta y tiramos la llave. Hoy nuestra vida es tranquila, pero es una tranquilidad real, no la calma tensa que precede a la tormenta. Valeria ha usado su parte del dinero del alquiler para abrir una pequeña librería café en el centro, un sueño que había mantenido enterrado durante años. Yo sigo horneando mis dulces, ya no por necesidad, sino por el simple placer de hacerlo, y los vendo en su café. Mi casa ha vuelto a ser un santuario de paz, un lugar lleno de risas y del aroma a libros nuevos y a bizcocho recién hecho. Juntas, madre e hija, hemos demostrado que el amor, cuando se arma de valor, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar imperios y reconstruir mundos. Si algo he aprendido en mis 68 años de vida, es que la verdadera fuerza rara vez hace ruido. Se esconde en los lugares más inesperados, en la paciencia de una costurera que pasa la noche en vela, en la terquedad de una flor que crece en una grieta del pavimento, y sobre todo, en el amor silencioso de una madre. El mundo suele confundir la amabilidad con la debilidad, y el silencio con la sumisión. Sebastián cometió ese error. Vio mis manos viejas y arrugadas y solo pensó en lo fácil que sería romperlas. Nunca se imaginó que esas mismas manos, entrenadas en la paciencia de miles de puntadas, serían las que descoserían, hilo por hilo, el tejido de su arrogante imperio. La dignidad es nuestro tesoro más íntimo, la única propiedad que nadie puede embargarnos. Sebastián, con todo su dinero y su poder, intentó arrebatarnos la nuestra, creyendo que podía comprarnos con regalos y humillarnos con su desprecio. Pero la dignidad no está en las cosas que poseemos, sino en el respeto que nos tenemos a nosotras mismas. Al final fue él quien terminó despojado de todo, porque su valía dependía de la admiración de los demás. Nosotras, en nuestra casita humilde, nunca perdimos la nuestra, porque sabíamos que nuestro valor no lo dictaba la cuenta bancaria, sino la entereza de nuestro espíritu y la limpieza de nuestra conciencia. Esta historia también me enseñó que la justicia tiene caminos misteriosos y a menudo irónicos. No siempre llega con la sirena de un coche de policía o el mazo de un juez. A veces se esconde durante 20 años en la cláusula de un viejo contrato, esperando pacientemente el momento adecuado. La arrogancia ciega a los hombres como Sebastián. Los hace pasar por alto los pequeños detalles, las letras pequeñas que consideran insignificantes. Mi Ricardo, en su infinita sabiduría,
Me demostró que la honestidad y la previsión son armas, letales en manos de los pacientes. La justicia es una semilla que plantaron nuestros antepasados, y aunque tarde en florecer, sus raíces siempre terminan por quebrar la piedra más dura. He reflexionado mucho sobre el sacrificio y la gratitud. Las madres a menudo damos hasta que nos vaciamos, sin pedir nada a cambio, más que la felicidad de nuestros hijos. Nuestro amor es un regalo, no una deuda. Sin embargo, ese amor merece ser honrado y respetado. El vínculo entre una madre y una hija es uno de los lazos más sagrados que existen, y quien se atreve a profanarlo, a usarlo como un arma para manipular o herir, desata una fuerza de la naturaleza que no podrá controlar. El amor es gentil, sí, pero el amor de una madre para proteger a su cría es la fuerza más feroz e implacable que conoce el universo. Así que esta es mi lección final, la moraleja de mi humilde historia. Nunca subestimes a una mujer tranquila. La verdadera medida de una persona no se ve en cómo trata a sus iguales, sino en cómo trata a aquellos que considera inferiores. Al final, la vida nos enseña que el respeto es la única moneda que conserva su valor con el tiempo. La arrogancia es un edificio alto con cimientos débiles, destinado a derrumbarse, y a veces, todo lo que se necesita para provocar el derrumbe es el peso de la verdad, servida con la paciencia de una abuela que ha pasado toda una vida aprendiendo que la justicia, como los mejores postres, se cocina a fuego lento. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Si mi historia te ha inspirado, compártela y acompáñame para escuchar más relatos donde la justicia silenciosa siempre encuentra su camino.